Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en sus casas? Espero que ya todos estén en sus casas o quizá algunos todavía viajando en su auto, en el trabajo. Qué bueno es continuar a través de esta serie de proverbios. Vamos a continuar viendo refranes, adagios, proverbios, ¿no? Inspirados por Dios. Dios usó a Salomón y a unos otros hombres más para podernos dejar este legado tan impresionante de sabiduría. Así es que pues hoy vamos a continuar a través del capítulo 10 y yo he titulado a esta charla, a esta plática, a este sermón, Dos Caminos. Recuerden que a partir del... Um, no, perdón, hoy es capítulo 11, no es capítulo 10. Recuerden que a partir del capítulo 10 estamos viendo un contraste entre el malvado, el impío, y el hombre justo, el hombre que hace lo recto, el hombre que es íntegro de corazón. Entonces vamos a continuar viendo esto a través del capítulo 11 de Proverbios, hablan sus Biblias. Vimos la semana pasada un contraste entre el justo y el impío, entre el sabio y el necio, entre el negligente y el diligente. Vimos algunas cosas bien interesantes que ocurren entre el prudente y el imprudente, ¿no? Y vimos algunos adjetivos que se usan mucho en estos capítulos de Proverbios: el escarnecedor, el simple, el necio, pero hay uno que quizá todos queremos ser o aspiramos ser, identificándonos con él, que es el sabio, ¿no? Entonces, vemos al menos 4 adjetivos ahí que habla del impío. Bueno, 3 del impío, que es el escarnecedor, el simple o el necio. Y vemos un adjetivo que usa para la persona que está procurando caminar en estos principios y en la verdad de Dios, que es el sabio. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar pidiéndole, como dice Santiago, sabiduría a Dios para que Él sea el que habla en nuestras vidas. Dios, te damos honor, honra y alabanza, Señor. Eh, en ti están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, Señor. Y nosotros aquí, Señor, bien lejanos a ti, en el sentido, Señor, de que, um, Señor, lo más insensato nuestro, lo más insensato tuyo, Señor, no se compara en nada a lo más sabio de los hombres, Dios. Somos muy, muy distintos a ti. Tú estás lleno de poder, de sabiduría y de santidad, Señor. Entonces hoy rogamos, Dios, que al ir revisando estos versos de Proverbios 11, Señor, tú hables a nuestras vidas y hagas que nuestros corazones ardan y sean transformados, que nuestra mente, Señor, nuestro corazón sea cambiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces es importante que estamos viendo el contraste entre los justos y los injustos, entre los malos y entre los que buscan del Señor. Y dice el verso 1, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué verso? De verdad, aquí en este capítulo 11 hay unos versos, hay unos proverbios, hay unos adagios que dices, wow, está impresionante esto. Recuerden un poquito que en el capítulo 6, si le dan unas vueltas a su Biblia, a las páginas, del verso 16 al 19 nos habló de 6 cosas y aún 7 que abomina su alma. Entonces este libro de Proverbios nos está hablando de cosas. Esta palabra abominar es algo que aborreces, es algo que detestas, es algo que rechazas. Y bueno, Dios aborrece al tranza, al que hace, al hacer negocios, al hacer compromisos, engaña, miente, el que roba, el que da kilos de 900 gramos, ¿no? El que cobra un anticipo y después no, no realiza el trabajo. Aquel que muchas veces se aprovecha de los débiles, se aprovecha de las personas necesitadas,
o aquel que hace simplemente compromisos o pactos y después defrauda al defraudador, ¿no? No paga la renta, no paga sus compromisos y engaña a otros y siempre anda viendo cómo se libra y cómo hace. El tranza, ¿no? El engañador, el que miente, el que no cumple. O el que da kilos de 900 gramos, ¿no? Um, es posible que en el tener transacciones comerciales, en el tener relaciones de compromisos, de contratos con otras personas, a veces salgan las cosas mal, a veces salgan diferente a como lo planeamos, pero siempre es bien importante dar la cara, responder ante nuestras fallas, ante nuestros errores, ante nuestras... Um, si dijiste que ibas a hacerlo tal día y no pudiste, pues vas y das la cara, ¿verdad? Y dices, perdóname, mira, pasó esto, no pude lograrlo, etcétera. Pero no simplemente escondes el rostro debajo de la tierra y engañas, ¿no? Entonces, esto es abominación, la pesa falsa es abominación a Dios. Mas el cabal, fíjate, el que cumple, esta palabra cabal es el que cumple, ¿no? El que cumple es alguien que le agrada a Dios. Ser personas cumplidas y ser personas que damos kilos de 1000 gramos es algo que agrada a Dios. Que nuestro sí es sí, que nuestro no es no, ¿no? Y luego dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría, ¿no? Y fíjate, entonces en este contraste que yo le he llamado dos destinos o dos caminos, ¿no? Me gusta también la palabra destinos, ¿no? Como dos lugares, dos situaciones, dos escenarios, dos lugares a donde vas a aterrizar. Entonces, a donde vas a llegar, dos destinos, dos lugares. Dice entonces aquí un poco que las personas soberbias, aquellas que se ven a sí mismos como mejores que los demás, aquellas personas que tienen un erróneo concepto de sí mismos, porque la realidad es esta, que ni somos tan sabios, ni somos tan buenos, ni somos, vaya, eh, más del 99% de la población es promedio. No destaca sobre los demás en ningún área, no tienen medallas olímpicas, no escribieron un bestseller, no fueron a la luna, no descubrieron la energía eléctrica, no descubrieron la imprenta, ¿no? Mm, Más del 99% de la población no es Steve Jobs, ¿no? Ni tampoco es Pedro, ni tampoco es Nehemías, ni tampoco es Pablo, ni tampoco es Moisés, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de eso, la realidad es que nuestra realidad es otra, ¿no? Y a veces en eso está luchando nuestra alma y nuestro corazón, eh, pensando que somos mejores que los demás, ¿no? Ahora redimidos por gracia y salvos por la misericordia de Dios, no somos mejores que el borrachito de la esquina, no somos mejores que el homosexual, no somos mejores que los que están en la cárcel, no somos mejores que los que están pidiendo una moneda en la esquina en el crucero, ¿no? No somos absolutamente mejores en nada, ¿no? Delante de Dios somos solo polvo, ¿no? Y yo he dicho esto, ¿no? Que somos polvo orgulloso, ¿no? Pero mira esto, ¿no? Cuando una persona empieza a tener una percepción de superioridad y de que es mejor y es más talentosa y es más capaz, empieza a rechazar, empieza a humillar, empieza a ofender, empieza a tener actitudes de yo soy mejor que tú. Y aquí hace un contraste con los que son humildes, con aquellos que tienen un concepto correcto de sí mismos y que, y que dicen, perdóname Dios porque soy un pecador.
Perdóname Dios porque no soy mejor que nadie realmente y están más cercanos de ver una realidad en la que se encuentran, ¿no? O el humilde dice, wow. ¿Se acuerdan que hubo un caso que Jesús contó de dos hombres que subieron al templo a orar? Y uno decía, Señor, perdóname y sé propicio a mí, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Pero el otro oraba con soberbia y con altivez diciendo, gracias Dios que no soy como ese publicano que es un pecador, ¿no? Y entonces soberbia, humildad, ¿no? Soberbia, humildad. Y esto está básicamente que la persona soberbia va a venir a ser descalificada y la persona humilde realmente va a venir a ser honrada. Se va a exhibir la sabiduría. La sabiduría queda expuesta en aquel que agacha su cabeza y dice, no soy. No soy el mejor, no soy. No te pones en una posición alta, ¿no? No te pones en una posición alta. De esto nos habla Santiago, nos habla Pedro, ¿no? De una manera muy contundente, como Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Dice el verso 3, para ir avanzando, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Esto simplemente este verso 3 nos dice de estos dos caminos. Hay dos veredas, dos caminos que se andan, ¿no? Y ese verso 3 nos habla de una persona íntegra. Y me gusta esa palabra, la he descrito en otras ocasiones, como alguien que no tiene doblez, como alguien que no es de doble ánimo, como alguien que no es dos caras, como alguien que no tiene una doble vida, como alguien que no es como las ondas del mar que van y vienen, sino una persona íntegra es aquella que es consistente, que es completa, que es de una sola pieza, ¿no? Que es confiable. Una persona íntegra es confiable. Entonces eso es el camino de la rectitud. Pero el camino de los pecadores, de los que no buscan esa vida íntegra, va a terminar destruyéndoles. Entonces unos van como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Unos van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, mientras que los otros van camino a la destrucción, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Y ese es el contraste que hace constantemente todo el libro de Proverbios. Vamos al verso 4, dice, hablando un poco de cosas de dinero, mira esto. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, ¿no? Wow, qué interesante está esto. Entonces nos dice aquí que de qué le van a servir sus riquezas cuando sea el día del juicio. ¿De qué le van a servir su dinero, no? Cuando sea el tiempo final, ¿no? Riquezas que se han adquirido, que se han acumulado y que se tiene una mala mayordomía en cuanto a codicia, en cuanto a avaricia, ¿no? Y entonces, pues una persona perversa que realmente, pues por muchos tesoros que tenga que le van a servir, me hizo recordar algunas de las enseñanzas de Jesús, así es que acompáñame a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante, ¿no? Entonces, acumuló riquezas toda su vida, tuvo tesoros en esta tierra, tiene suficiente dinero en el cual confiar, pero cuando llegue el día del juicio final, ¿de qué le va a servir su dinero? ¿De qué le va a servir todo lo que acumuló? ¿Podrá acaso decir cuánto cuesta la vida eterna? Yo la compro, yo pago.
pues eso sería una blasfemia, ¿verdad? Y sería una humillación delante de Dios. Entonces dice, ¿de qué le serviría todo ese dinero? ¿O qué recompensa tendrá? Dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Qué interesante está esto. De lo que nos está hablando Proverbios, ¿no? Eh, al justo le librará de la muerte. Fíjense que cada vez que habla este libro de Proverbios acerca de la justicia, hermanos, creo que nos está hablando del Evangelio. Porque la Biblia también nos dice que no hay justo ni aun uno. Pero nos dice, Romanos, que hemos sido justificados pues por la fe. Entonces, eso significa que quienes confiamos en Jesús, quienes hemos recibido su perdón, quienes nos hemos reconocido como pecadores y a Él le hemos reconocido como el único Salvador, la Biblia dice que su justicia, la justicia de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros podemos hablar de justicia, podemos escribir de justicia, podemos todo eso, pero realmente somos como párvulos al lado de la justicia de Dios. No, nuestra mente tan finita no alcanza a comprender la santidad y la justicia en la que Dios vive. Entonces, esa justicia y esa santidad de Dios nos es adjudicada por pura gracia. Tan importante fue para Dios que envió a su Hijo Jesucristo para justificarnos de nuestros pecados. Entonces fíjense eso qué importante es, porque la única manera de alcanzar esa justicia es al arrepentirnos de nuestro pecado, al reconocer que nada podemos hacer con él, a pedirle perdón a Dios y al recibir su perdón por medio de Jesucristo. Y entonces comenzamos una nueva vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y somos capaces de, por medio del poder que Dios nos da por su Santo Espíritu, poder empezar a vivir la vida que Él quiere que vivamos, ¿no? Una vida justa, una vida irreprochable, una vida íntegra, ¿no? Y entonces de eso nos está hablando. Dice el verso 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su piedad caerá. Entonces te das cuenta, dos caminos, dos sendas, dos destinos, dos lugares, uno al juicio eterno, otro recibiendo gracia y misericordia. Y estuvo hablándonos un poco cómo es importante también, y lo va a hablar más este capítulo 11 de Proverbios, acerca del tema del dinero. Acompáñenme un momento para ir agarrando como sabor a esto que está hablando en el contexto, a lo que nos está hablando de las riquezas. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ustedes saben que es parte del famosísimo Sermón del Monte y que es una de las enseñanzas más completas de cómo vivir directamente hablándonos el Señor Jesús, directamente al Señor Jesús. Estoy en Marcos y por eso no me checó la cita, pero es Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Si me acompañan en Mateo capítulo 6, versos 19. Si le puedes poner ahí un separador o tu dedo o algo a Mateo capítulo 5, 6. Creo que vamos a estar hablando hoy, tomando referencia a algunas citas de este Sermón del Monte. Entonces Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 me dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, chécate eso, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que más amamos? ¿No? ¿Qué es lo que más amamos? Ahora vamos a continuar en este sentido, entonces, de dos caminos, ¿no? Dos caminos. Y verso 6 nos habla de la justicia de los rectos los librará. ¿De qué? Pues ya hablamos de esto, de la muerte eterna, ¿no? De hecho, valdría la pena recordar en este verso y en este momento
Bueno, vamos a leer hasta el 7 y luego los lleva una cita en Hebreos que nos habla de ese tiempo final. Dice, mas los pecadores serán atrapados en su pecado, ¿no? Entonces nos habla un camino de libertad y un camino de esclavitud, un camino de vivir plenos y otro de vivir atrapados, ¿no? Entonces, dos caminos diferentes. Se disfruta la vida presente y la eterna de una manera totalmente diferente. Entonces, Hebreos 9:27, por favor. Dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio, ¿no? Entonces, verso 7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Qué interesante, porque aún los malos tienen una expectación, pero no tienen esperanza. Tienen un deseo y están buscando algo, pero lo que les espera a aquellos que no tienen ningún temor de Dios es la muerte eterna. Esa es la palabra perecerá, morirá, ¿no? Eh, y esa esperanza que tienen o ese deseo que tienen nunca lo alcanzarán. En realidad su final va a ser el camino final, el destino final va a ser terrible. Dice el verso 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, ¿no? Y dices, ¿cuál es ese lugar suyo del impío? Pues obviamente estamos hablando del mismísimo infierno, ¿no? Fíjate, verso 9, el hipócrita, aquí hay otro refrán interesante para nosotros esta noche. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría, ¿no? Ah, esa persona que habla mal, que te da un golpe en la espada, que te lisonja, que te alaba, cuando está contigo te dice una cosa y buenos días, hermano, ¿no? Pero después está hablando mal de ti, después con su boca está dañando tu reputación, después... Y de esto nos habla mucho Proverbios, del uso de la lengua, de que hablamos de las demás personas, ¿no? Más adelante nos va a hablar de cuando alguien probablemente pone su confianza en alguien y le abre su corazón y después ese otro anda difamando y anda divulgando los secretos del otro. Entonces, pues, es un hipócrita, ¿no? Es alguien que es doble cara, que se disfraza de una forma y después, ¿no? Y entonces, pero el justo no, el justo es sabio, sabio aún al hablar. Dice, fíjate, eh, dos tipos de, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, autoridades, dos tipos de políticos quizá al frente de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Dice el verso 10, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Fíjate, el 11 también nos habla de esto. Dice el 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De una ciudad. Los dos versos nos hablan de un lugar, de un territorio, ¿no? Que está siendo dirigido, gobernado. Y cuando hay un justo gobernando, cuando hay alguien que hace el bien a otros, que está enfocado, inclinado su corazón a hacer el bien a otros, sin distinción, sin categoría, sin nada, la ciudad se alegra y dice, ese es un buen gobernante. Eso es algo de lo que nos podemos enorgullecer, ¿no? Más cuando los impíos perecen, cuando hay un gobernante impío. Y ha habido casos en Francia, ha habido casos en muchos países, cuando en Roma, cuando gobernantes perversos han sido quitados, pues la ciudad se alegra de que ya no sea él nuestro gobernante, ¿no? Porque es más bien una maldición, pero cuando una persona recta está dirigiendo, ¿no? Una ciudad, una empresa, un lugar, ¿no?
que está una iglesia, ¿no? Pues hay bendición, pero cuando no, entonces hay dolor, ¿no? Hay dolor y hay tristeza, ¿no? Ahora fíjate, el 12, qué tremendo este refrán. El que carece de entendimiento, vaya refrán, mira esto, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Otra vez el uso de la lengua. ¿Quién carece de entendimiento? O sea, una persona tonta, una persona insensata, una persona sin sabiduría, es aquel que rechaza a su prójimo y pone todas las barreras y pone y se aparta y habla y no, y entonces y aborrece a su prójimo, ¿no? Y dice, ¿en serio? Pero el hombre prudente, el hombre sabio, calla. O sea, este verso 12 me habla de alguien que fracasa. Expresa un fracaso, ¿no? El que carece de entendimiento es un fracasado de alguna manera. Menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente, el hombre sabio, cuida su comportamiento, cuida sus palabras, cuida lo que sale de su boca, ¿no? No menosprecia, ay, esta persona, ay, el otro, ay, aquel, sino tiene cuidado de cómo se expresa de los demás. Verso 13 dice, el que anda en chismes, fíjate cómo está hablando lo mismo, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Qué hermoso está esto, ¿no? O sea, de nuevo, otro refrán, otro adagio aquí bien interesante, ¿no? Los chismosos, los que andan divulgando la información de otros, si tienen conocimiento de alguna falla, de algún defecto de otros, y lo difaman, y lo difaman, y lo difaman, y andan hablando a todo el mundo, y no tienen freno en su lengua, y andan metidos en chismes, y andan metidos en situaciones. Pero el de espíritu fiel, es decir, el que es confiable, lo guarda todo. Cuentas algo y es una tumba, ¿verdad? Una boca cerrada. Y entonces se vuelve confiable. No hay cosa más triste que confiar a alguien algo, hablar con alguien algo, aguardar y después te enteras que todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso es algo muy destructivo, ¿no? Entonces una persona sabia sabe cerrar sus labios. Verso 14, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Entonces, fíjate, alguien que gobierna, ¿no? No solamente dirige, sino también me habla aquí de consejo, y esa persona que está en eminencia, que está en autoridad, pues también busca ser aconsejado. Y donde hay consejo hay seguridad. Este proverbio a mí me lleva también a pensar, muchas veces también nos equivocamos al pensar que todo lo sabemos y no necesitamos de nadie. Y decimos consejo, nunca pediría yo consejo de nadie. Yo no necesito consejo de nadie, ¿no? Yo no voy a abrir mi corazón para reconocer que no lo sé todo. Una persona sabia reconoce que no todo lo sabe y que necesita ser asesorado y que necesita ser aconsejado, ¿no? Que necesita ir al experto en la materia, si es un médico, si es un ingeniero, si es un abogado, si es un contador, si es un consejero espiritual, si es una persona. O sea, tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos decidir y necesitamos escuchar y buscar consejo y buscar sabiduría, ¿no?
porque eso es bueno, ¿no? No quiere decir que todo el consejo que recibamos va a estar bien. No quiere decir que toda la información pero entonces vamos a poder tomar decisiones, crear escenarios para poder decir, a ver, esto. Y en base a todos esos escenarios que se vayan presentando delante de nuestros ojos, podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Por supuesto, siempre buscando la dirección de Dios, ¿no? Buscando la dirección de Dios. Qué importante es rodearnos de personas sabias. Yo, no sé si ese refrán exista o ese proverbio. Quizás sí existe, pero si no me lo voy a inventar ahorita. Pero el que anda con sabios, sabio se volverá. No sé si existe eso. ¿No? ¿Quién sabe? Pero entonces necesitas como consejo de otros, consejo de otros. Eso es bien importante. Bien importante. Una persona que no busca consejo va a tomar decisiones malas y después eh, comerá o tomará tragos amargos, ¿no? Verso 15, con ansiedad será afligido, fíjate, la ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Ya hablamos de esto, ¿te acuerdas? Versos atrás. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Ya sabemos, ¿no? Y habla de extraños, habla de extraños, de personas desconocidas y dar tu firma y dar tu aval y decir yo pago en caso que la persona falle, yo doy la garantía para que la otra persona esté confiada y te quedas pues con el problema encima, ¿no? Entonces, y más bien hasta con ansiedad por andar poniendo, o también nos lleva esta idea, yo creo del verso 15, mis queridos hermanos, a ser cuidadosos, muy cuidadosos, cuando recomendamos a alguien, ¿no? Porque recién escuchaba de alguien que recomendó a un arquitecto que recomendó a un albañil y el albañil quedó mal, o a un contratista, algo así. Y entonces después al que contrataron y le dieron el anticipo no pagó. Pero que era el que recomendó simplemente, no, te lo recomiendo, se le ocurrió decir, es buenísimo, esa persona nunca falla. Y entonces, pues también en eso hay soberbia, porque no sabes si el otro va a fallar, ¿no? Y entonces, finalmente, lo andaban buscando al que recomendó para que pagara, imagínate eso. Porque, pues, de alguna manera su palabra también sirvió de fianza. Oye, tú me lo recomendaste, tú me dijiste que no iba a fallar y ahora qué pasó. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Yo no creo que nos recomendemos unos a otros, ¿no? Pero debemos de tener cuidado en esas recomendaciones, ¿no? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy sabios. Miren esto, el verso 16, especialmente para las mujeres, también para los hombres. Dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Bueno, déjenme comentarles que la nueva traducción viviente traduce agraciada como bondadosa y creo que es una mejor traducción. La mujer bondadosa, la mujer que hace el bien, la mujer de buenos sentimientos, la mujer noble, la mujer que piensa en los demás, en hacerles el bien a los demás, tendrá honra. Fíjate, una persona generosa, una persona que está buscando el bien de los demás, eh, va a tener una buena fama, va a ser reconocida, ¿no? Una persona. Y empieza a tocar también un poquito de temas acerca del dinero y dice, y los fuertes tendrán riquezas, ¿no? Fíjense que también busqué un poco a qué se refiere con los fuertes y también habla, y los misericordiosos también podría ser una traducción correcta. También nos habla de los que hacen el bien. Fíjate cómo está directamente ligado a lo que continúa en el verso 17. Dice, su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El hombre misericordioso es aquel que trata a los demás como le gustaría ser tratado. El hombre misericordioso es el que sabe lidiar con las ofensas de los demás. El hombre misericordioso es aquel que sabe perdonar.
El hombre misericordioso es el que es paciente para con los demás. Y mira lo que dice, a su alma le hace bien. Una persona misericordiosa se hace bien a sí mismo. ¿Sabes qué nos dice Mateo capítulo 5, verso 7? Te dije que no te perdieras mucho allá del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, verso 7, comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y nos dice, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Entonces, queremos recibir misericordia de parte de Dios, debemos de ser buenos en practicar misericordia. Tenemos que ser compasivos con los demás, mis hermanos. Eso también es humildad. Eso también es sabiduría. Eso es exhibir sabiduría. Cuando somos misericordiosos con los demás. Cuando la misericordia, cuando olemos a misericordia, cuando la misericordia anda, se sienta en la sala de nuestra casa, cuando la misericordia nos visita en la iglesia, cuando la misericordia está en nuestros centros de trabajo, ¿no? Si la pudiéramos personificar, ¿no? Eso le va a hacer bien a nuestras almas, ¿no? Mejor equivocarte siendo misericordioso que equivocarte siendo legalista. Siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. La misericordia sana el corazón, la misericordia restaura relaciones. Pero mira lo que dice Mateo 5:7, que bienaventurados, dichosos son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán futuro, misericordia. Entonces, wow, no queremos esto de parte de Dios, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Una persona que no es misericordiosa va a vivir en amargura de corazón, va a establecer ambientes feos, ¿no? Nocivos. Ok, se hace daño a sí mismo. Ok, ¿qué dice el verso 18? Ya vamos casi a la mitad, un poco más de la mitad, ¿verdad? El impío, es el contraste que está haciendo, dice hace obra falsa, ¿no? O sea, miente, roba, todo eso que ya vimos, la pesa falsa, más el que siembra justicia tendrá galardón firme, ¿no? Y ok, entonces como que vas al patio, al terreno que tienes, y entonces dices, voy a hacer un hoyo en el piso, voy a escarbar en la tierra y voy a sembrar algo que se llama justicia, algo que es bueno, algo que es recto, misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, perdonador, buenas palabras, no es chismoso, es trabajador, hace bien las cosas, es una persona justa, una persona temerosa de Dios, y entonces va y siembra eso en su camino, y entonces tiene un galardón firme, un reconocimiento, algo que se le reconoce a la persona que es justa. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versos 7 y 9. Mira lo que dice aquí. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Ok, entonces yo tengo que preguntarme todos los días, cuando hay dolor y cuando hay felicidad, cuando hay dificultad y cuando las cosas están yendo viento en popa. ¿Qué he sembrado? ¿Qué he cosechado? ¿No? Dice, todo lo que sembramos cosechamos. Esto es un principio espiritual y también un principio físico. A toda acción existe una reacción, dice una ley de la física. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es algo que se degrada y algo que destruye. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Wow, ¿no? Entonces el galardón, el resultado es vida eterna. No nos cansemos, dice el verso 9. Para entender el 7 hay que leer el 9, ¿no? Entonces todo lo que sembramos cosechamos. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo leería hasta el 10, fíjate. Así que según tengamos oportunidad, escucha esto, iglesia, es para ti. Así que según tengamos oportunidad, cada vez que se nos presente una oportunidad, hagamos bien a quien, a todos y mayormente a los de la familia, la fe, mayormente a los que son cristianos, ¿no? Se dice a todos hagámosles el bien. O sea, un hacedor del bien, alguien que está procurando, es que alguien que es bondadoso, como esta mujer que nos describe aquí, ¿no? El verso 16. Alguien que hace el bien, seamos hacedores del bien. ¿Cómo te puedo hacer el bien? Esta cultura en nuestra cabeza, en nuestro corazón metida, esta cultura metida en nuestro corazón de hacerte el bien. ¿Cómo te puedo hacer el bien? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? ¿No? Ah, no así como, pues no te lo mereces, hermano. No, este, yo tengo mis propias necesidades, yo tengo mis propias circunstancias, yo tengo mis propias situaciones, ¿no? Y entonces nos dice que si sembramos el bien, vamos a recoger el bien. Seamos sembradores del bien, ¿no? Hagamos bien, esa es la regla de oro, la ley de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es la ley. Haz bien a los demás, sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mira el 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, ¿cómo se llama este sermón? Dos caminos, vida y muerte, ¿no? Ok, verso 20. Abominación son a Jehová. ¿Te acuerdas que estamos hablando de cosas abominables, cosas que Dios rechaza? Ya te llevé un poquito a Gálatas, aquí en Proverbios capítulo 6. Y de hecho yo creo que si estamos ahí, si regresamos a Proverbios 6, yo pondría como paralelo el 18, dice el 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué me dice aquí el 20? Entonces regreso al 11:20. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. O sea, está ratificando lo que nos dijo en el 6:18, ¿no? Mas los perfectos de camino les son agradables. O sea, aquellos que buscan su propio beneficio, aquellos que son altivos, aquellos que son soberbios, aquellos que son, viven en una codicia, en una avaricia, en una maldad, que dan pesas falsas, que son tranzas, que hacen las cosas mal. Bueno, pues dice aquí que Dios los aborrece, a los que tienen un corazón malo, a los que tienen un corazón corrupto, un corazón de hacerte el mal y no el bien. Lo contrario a ser hacedores del bien es ser hacedores del mal. Son perversos de corazón. Aquel que busca hacerle el mal a alguien, ¿no? Mas los perfectos de caminos les son agradables. Wow, Señor, ¿no? Ten misericordia de nosotros y haznos personas maduras. Verso 21, tarde o temprano, fíjate, dos caminos. El malo será castigado, mas la decencia de los justos, perdón, mas la descendencia de los justos será librado. Ok, bueno, pues nos está hablando igual, ¿no? De dos caminos, uno de castigo y uno de librarse del mal camino, ¿no? Entonces uno de bendición, un camino de bendición y un camino de maldición. El verso 22 también es tremendo este adagio, este proverbio, este dicho, ¿no? Mira lo que dice aquí el 22
como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. O sea, imagínense esto, un tremendo anillo de oro en, en el hocico de un cerdo. Es algo grotesco. Es algo que realmente se vería bastante mal. Dice así, es la mujer hermosa y apartada de razón, ¿no? Una mujer atractiva, pero su prudencia, su sensatez, su madurez es nula. Una persona quizá que habla sin pensar, una persona que cuando que sus expresiones son realmente, pues le compara a un cerdo, alguien apartado de razón. Pues sabemos, ¿no? Que la gran diferencia que tenemos entre el resto de la creación es el razonamiento, el uso de nuestra conciencia, de nuestra prudencia, de nuestra inteligencia, de nuestra madurez, bueno, todas esas cosas, pero cuando no se tiene, pues se nos compara como animales. Así, ¿no? Qué fuerte está, qué grotesco está eso, ¿no? Una persona que no escucha razones, una persona que no es prudente, una persona que no es sensata, una persona que dice cosas sin sentido y sin pensar, ¿no? Es una persona que pudiera tener una apariencia agradable, pero cuando quizá abre la boca, wow, dices, ¿qué pasó allí? Verso 23, el deseo de los justos es solamente el bien. ¿Te fijas? ¿Qué dijimos? Hacedores de bien, ¿no? Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Otra forma de traducir esta segunda parte del 23 es, mas la esperanza de los impíos es la ira, es el castigo, o sea, el destino final de los impíos es el castigo. Verso 24, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo, de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, fíjate, está hablando de aquellos que no pagan los salarios, aquellos que no son generosos, aquellos que no ayudan, aquellos que no dan, aquellos que retienen y acumulan, ¿no? Y no reparten. Y está hablando aquí un poco también del grano y de las riquezas en general, de las riquezas en general, y que no tienen un alma generosa, sino tienen más bien un corazón dominado por la avaricia, porque mira lo que dice el 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, ¿no? Entonces el que alimenta al necesitado, el que ayuda al que no tiene, el que tiene un corazón para dar y es generoso, pues Dios le va a dar más. Al que acapara el grano, dice el 26, el pueblo lo maldecirá, ¿no? Entonces termina siendo aborrecido por otros, porque tiene y no ayuda, y tiene y no comparte. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Está hablando del grano, ¿no? Pero bendición será, y entonces buena reputación y agrado delante de los hombres. Miren lo que dice 2 Corintios 9:6. Es bien importante, mis queridos hermanos. Pablo está hablando acerca del uso de los recursos, del dinero, y dice en el verso 6, estoy en 2 Corintios, repito, 9, bueno, creo que lo van a proyectar en pantalla, verso 6, voy a leer unos cuantos más versos. Dice, pero esto digo, el que siembra, ¿no? Escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Pablo? Verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, Dios te ha bendecido, bendice a otros. Dios te ha dado
dales a otros. ¿Y qué va a pasar? Él te va a dar más, ¿no? ¿Para qué te va a dar más? Para que abundes en toda buena obra, para que sigas ayudando a otros. Porque como verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, fíjate lo que está hablando Proverbios, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿no? Es alguien que es completamente libre financieramente porque sabe que Dios le bendice para bendecir a otros. No para acumular, sino para dar. No para esconder el grano, sino para dar grano a otros, ¿no? Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que da a otros recibirá más. Hechos, si no me equivoco, Hechos 20:35 dice esto. Ese es uno de mis versos favoritos. Dice, Hechos 20:35 dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Es mucho mejor dar que recibir. Cuando una persona da, su corazón se ensancha. Cuando una persona solamente está recibiendo, su corazón se endurece y termina mal y destruye y en amargura, ¿no? Pero una persona, eso me dice la Biblia, que fue una enseñanza de Jesús en el libro, porque yo aprendí esto del Señor Jesús, que es mucho más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Entonces dice el verso 26 que acabo de leer, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Verso 27, chécate lo que dice. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. ¡Pum! ¿No? Entonces, siembras maldad, te va a ir mal. Tarde que temprano, el pecado nos alcanza. La vida cobra facturas. Si somos personas que buscamos hacer el bien a otros, pues el bien nos seguirá todos los días de nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 6. Seguimos ahí en ese famoso sermón del monte. Viniendo a Jesús para poder ratificar y reforzar y enriquecer lo que estamos aprendiendo aquí en Proverbios. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versos, voy a leer desde el 25 rápidamente, no sé cómo andamos de tiempo, pero quisiera leer desde el 25. Dice, yo pondría esto, Yoshimi, cristianos, iglesia, les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, si vivimos afanados por las cosas materiales, ¿no? Pensando tanto, demasiado, dedicando nuestro corazón, invirtiendo nuestro tiempo en pensar en los futuros, en el tiempo, en el que qué va a ser de nosotros. Miren a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. O sea, wow, ¿de qué te habla? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿No? O sea, no tienen un granero lleno para el futuro. Y sin embargo, saben que Dios provee. ¿Y quién de vosotros, mira esto, el verso 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Entonces está diciéndonos Jesús, ustedes están limitados. Tienen que depender de mí y no de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades, de sus propios recursos, de sus estrategias, de sus astucias. No, dependan de mí, confíen en mí, yo voy a cuidar de ustedes. Pero les digo que ni aun Salomón, bueno, dice el 28, o por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideran a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno,
Wow. Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué dice el 31? Chécate eso. No te afanes, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es que hoy ah, se vive en un afán, en una ansiedad, en una toxicidad mental, realmente, que nos desenfoca de las cosas eternas. Mira esto, el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, los que no tienen su dependencia y su confianza en Dios, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienen ustedes necesidad, ¿no? ¿Qué dice el 35? ¿Cuál debe ser mi altísima prioridad? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Interesante ligar esto a Proverbios, porque Proverbios nos habla de los justos. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es vivir en rectitud. Y eso me habla de ser generoso, de trabajar, pero ayudar, de dar, ¿no? De amar, de no rechazar, de no menospreciar a los demás, de no ser soberbio, de no ser orgulloso, de ser humilde, de ser simple, de ser sencillo, de ser servicial, de amar, de perdonar, de ayudar. Eso es la vida cristiana. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Una persona que produce un fruto, que siembra algo y produce algo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Y qué son los frutos de la carne? Iras, pleitos, contiendas, divisiones, hechicerías, brujerías, maledicencias, lascivias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios y justicia? Ser una persona misericordiosa, ser una persona servicial, ser una persona generosa, una persona que ayuda, una persona que da, una persona que ama, una persona que visita en la cárcel, que visita a los enfermos, una persona que ayuda, una persona que ama, una persona que no menosprecia, una persona que no es altiva, que no es arrogante, que no es orgullosa, que no es soberbia, ¿no? Sino que busca eh, someterse, que busca eh, ponerse en una posición de humildad, ¿no? Wow. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que me hagan falta, Dios las va a añadir, ¿no? Así que no se afanen, no vivan con su corazón afanado en esto, porque el día de mañana traerá su propio afán, ¿no? Entonces, día a día, no me dice, acumula, llénate, esfuérzate para que te asegures tu futuro. No, me dice, cada día, confía en mí. Eso me dice el sermón del cada día confía en mí. Yo me doy cuenta que si puedo lograr acumular riquezas, voy a confiar menos en Dios y voy a confiar más en mí. Voy a depender más de mí y voy a depender menos de Dios. ¿Qué verso íbamos? Pues ahí va, ¿no? Entonces regreso y entonces dice, el que procura el bien busca el favor, el que, estoy en el 27, más el que busca el mal, le vendrá, ¿no? Lo que sembramos cosechamos. Verso 28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Qué añadirle a eso cuando acabamos de leer a Jesús en el Sermón del Monte, verdad? Fíjate, el que confía en sus riquezas caerá. O sea, va a terminar equivocándose, ¿no? El que turba su casa heredará viento, ¿no? Problemas. El necio será siervo del sabio de corazón, ¿no? Entonces terminará realmente en esclavitud. Eh, Otra vez, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, mis queridos hermanos? Ya lo dije, Galatas 5, 22 y 23, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ser benignos, ¿no?
Y entonces es vida. Y Jesús dijo me parece que es Mateo 10:10, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante, ¿no? Y esa vida abundante no es solamente en la eternidad, sino desde el presente. Personas que podemos sonreír, que podemos gozarnos, que podemos alegrarnos, que podemos estar confiados, que podemos tener paz, la paz que proviene de Dios, no vivir en una ansiedad, en un afán, en un estrés, ¿no? Ah, vivimos en una sociedad bien estresada, bien frenética, ¿no? El mundo en el que nos encontramos vive turbado, ¿no? Y en sus casas hay viento, porque su confianza no está en Dios. Dice entonces, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, qué interesante, ¿no? Es sabio. Y esto me lleva a dos ideas. Ganar almas es una muy rápida, que es obviamente el ganar amigos, el ganar personas, el ganar confianza, el tener buenas relaciones con las personas. Pero también me lleva a la segunda, que es por supuesto evangelizar. Entonces, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida y a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio y compartiendo la palabra de Dios y lo que Dios hizo en nosotros, ganarme a otros para Cristo. El objetivo no nada más es ser benévolos y ser buena onda y ser buenas personas nada más por serlo. De hecho, hay muchas personas buena onda, ¿no? Pero el hecho de ser generosos, el de que nuestra balanza de pesos de 1000 gramos y no de 900 gramos, el hecho de que no andemos en chismes, el hecho de que no andemos afanados, el hecho de que seamos generosos es con la finalidad de que podamos cumplir el mayor y más grande propósito que un cristiano debe tener, el por el cual vivir, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo, mis queridos hermanos. Yo estoy feliz de estar estudiando con ustedes Proverbios. Una de las bendiciones, hablando de dar y de ser generosos, es que me toca a mí compartir con ustedes la palabra y soy el primero en gozarme y en disfrutar de estos versos porque es al primero que Dios le habla, ¿no? Y entonces ahí hay sabiduría en ganar almas. Es sabio ganar almas, ¿no? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Eh, y termina el verso 31, ciertamente el justo. ¿Te fijas cómo comenzamos hablando de dos caminos y de dos destinos? Ciertamente, o sea, aquí es una afirmación. El justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, ¿no? Entonces, ciertamente vamos a recoger fruto en esta tierra y en el tiempo venidero. Pero en esta tierra, lo que hacemos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos, ¿no? Sembramos bien, vamos a recoger bien. Sembramos mal, vamos a cosechar mal. Sí o sí. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a orar. Vamos a terminar en oración. Eh, Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, por Proverbios 11, lleno de riqueza y lleno de sabiduría, Dios. Ahora, después de haber sido expuestos a ella, esperamos, Señor, no quedar igual. Rogamos no ser acumuladores de conocimiento, sino ser hacedores de tu palabra, Dios. Que tú nos des el poder y la capacidad de recordar estas palabras y que estos proverbios, estos refranes, estos dichos, que son tus dichos que has dejado en tu palabra inspirada, Señor, marquen nuestras vidas para vida eterna, Señor. Haznos, Señor, a tu voluntad, Señor. Danos la mente de Cristo, Señor. Haznos personas sabias, Dios. Danos un poquito, una nada, Señor, de tu sabiduría, Dios. Con un toque de tu sabiduría, Señor, seríamos tan diferentes.
Ayúdanos, Señor, danos un toque de tu santidad y haznos personas justas e íntegras, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén.